De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la 49 acerca de la revelación bíblica del Espíritu Santo, y hoy vamos a mirar la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, hizo una gran oración, hermosa oración en Juan capítulo 17, diciendo: Padre, glorifícame con la gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo fuera. Jesús regresaría a su gloria, y en gloria Jesucristo habría de ser recibido arriba en gloria, como lo dice el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y cuando enseñaba acerca de la venida del Espíritu Santo, entonces decía: cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará. Él. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo?
glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra hebrea usada para gloria procede de la misma raíz usada para significar abundancia, riqueza, honor, esplendor. Se utiliza para resaltar el poder, la majestad y el brillo deslumbrante de la presencia de Dios. Implica la revelación de su ser y de su carácter, no propiamente su esencia, sino más concretamente la manifestación refulgente de su presencia, su maravilloso esplendor. Es el resplandor de la gloria de Dios, ese gran esplendor, de tal suerte que nuestro Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, como lo vemos en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y es la imagen misma de su sustancia. Cuando lo presenta el evangelista San Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, nos dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y nos dice la Escritura también allí enseguidita San Juan, que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, por eso cuando habla con Felipe también en el Evangelio de San Juan, Jesús, muéstranos al Padre, le dice Felipe. Y Jesús le dice, tanto he estado con vosotros y aún no me conocéis, Felipe. Y entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Eso está en Juan 14, el 8 y el 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le ha dado a conocer porque es la imagen misma de la sustancia del Padre, siendo la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Entonces Jesús manifiesta corporalmente la perfecta humanidad y la plenitud, corporalmente, como lo dice también en Colosenses, que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Jesús. Nos dice también en el mismo Colosenses 1:15, en el 1, en el 2:9 nos dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, dice la Escritura. 2:10, y Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Colosenses 1:15 también nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No el primero que fue creado. Algunos utilizan este versículo mal interpretado para decir que Jesucristo fue creado. No, Él iba, el primogénito de la creación significa que Él iba adelante creando, porque observa lo que dice inmediatamente después, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesús es la plenitud, y ahí conjuga los dos aspectos. Jesús manifiesta corporalmente su perfecta humanidad y la plenitud de la deidad, de la divinidad. Jesús es perfecto hombre y Jesús es perfecto Dios, como lo presenta en los evangelios. El evangelio de Mateo lo presenta como rey, el de Marcos como siervo sufriente, el de Lucas como hombre perfecto y el de Juan como Dios. Y ahí están los colores de la puerta del tabernáculo. El púrpura, Mateo, es el color de los reyes. El rojo, la sangre derramada por el Cordero para darnos salvación. Y está en el Evangelio de Marcos. El blanco, en el Evangelio de Lucas, la pureza y la santidad y la perfecta virtud de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Y el azul celeste en el Evangelio de San Juan, que nos presenta la divinidad. Este doble aspecto habrá de manifestarse de manera indiscutible en el reinado teocrático y milenario de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice también en Zacarías capítulo 12, versículo 14:9, que Él será el rey en la tierra, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Para los que dicen que Jesucristo no es Dios, ellos reconocen que el que reinará sobre la tierra es Jesucristo, pero observa lo que dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, como también lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, cuando un ángel desciende con una gran cadena en la mano y la llave del abismo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vinieron y reinaron con Cristo. Esa es la majestad de nuestro Dios. Dice el versículo 5, leí Apocalipsis 24, y en el 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6: bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. El reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Hay un mayor énfasis escritural en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que en su primer advenimiento. No obstante, se enseña en los círculos cristianos mayormente su primera venida. Y cuando Jesucristo venga, muchos estarán diciendo: Jesucristo vino y murió en la cruz. Eso no podemos dejar de predicarlo, nunca, siempre habrá que decirlo, pero habrá que decir que Él viene. Voz que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Hubo un Juan el Bautista que anunció la venida del Señor, y es tiempo que haya muchos Juanes el Bautista hoy que anuncien el segundo advenimiento. Jesucristo vuelve, porque Jesucristo vive, porque no adoramos a un Dios muerto, porque está muerto Mahoma, está muerto Buda, está muerto Confucio y está muerto todas las divinidades de las otras religiones. Pero la única divinidad verdadera vive, que se hizo hombre y resucitó. Es hora de decir: Jesucristo vuelve.
Y es más, se han humanizado las Escrituras y se predica más el comportamiento moral del cristiano que al mismo Señor Jesucristo. El cristianismo no es moral, aunque es moral, pero el cristianismo es Cristo, es mucho más que moral, ética o buen comportamiento, pero se ha reducido al cristianismo a un comportamiento humano. Nuestra vida debe glorificar a Cristo y la esencia de la predicación es Jesucristo. La Biblia tiene un mensaje central que es la salvación del hombre, la salvación universal, la salvación de todos los hombres, de todos los creyentes. Y la Biblia tiene un personaje central, nuestro Señor Jesucristo, y nuestra vida ha de glorificar a Cristo. Es también el trabajo del Espíritu Santo, por ello debemos concluir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es, como lo vimos en su momento, en estricto sentido es rechazar a Jesús. El Señor fue anunciado previamente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús evidenció el poder y la presencia de Dios. En él, la presencia de Dios estaba en Jesucristo. Él dijo, el Padre y yo uno somos, Juan 10:30. El Padre y yo uno somos. Así lo reconoce Nicodemo. Señor, sabemos que has venido de Dios porque no puede hacer las cosas que tú haces, que tú haces y Dios no está con él. Las cosas que Jesús estaba haciendo evidenciaban, daban testimonio adicionalmente que Nicodemo era un conocedor de las Sagradas Escrituras. Y en Isaías nos dice que cuando viniera el Mesías, el cojo saltaría, la lengua del mudo cantaría, los oídos de los sordos se abrirían, la lengua del mudo, y los ojos de los ciegos se abrirían. La lengua del mudo habría de cantar, los ojos de los ciegos se abrirían. Entonces, cuando los escribas y fariseos judíos rechazaron a Jesús, a quien rechazaron fue al Espíritu Santo, y fue allí la advertencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya vimos que para que este pecado se cometiera como se cometió en aquel tiempo, Jesús debería estar en carne. Ahora, al blasfemar contra el Espíritu Santo, rechazar a Jesús. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo está guiando a la humanidad al arrepentimiento, Romanos 2:4. Él en su paciencia, bondad y longanimidad nos guía al arrepentimiento. Pero quien no acepta el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo, rechaza a Jesús, pero al rechazar a Jesús está rechazando al que está haciendo la obra, que es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo glorificado es el gran tema central del último periodo de la historia, donde se pondrá de manifiesto el fracaso del hombre. En primer término, el de Adán, sabemos todos ampliamente de su caída. En segundo lugar, el del pueblo judío, quien no fue un guardador fiel de la palabra de Dios, de sus promesas y de sus pactos. En tercer lugar, el de la Iglesia, que ha fallado en la evangelización y la conversión del mundo. La Iglesia no podrá cambiar al mundo como algunos lo predican. Algunos dicen que Jesucristo no volverá sino hasta que todas las cosas estén restauradas, malinterpretando Hechos 3:21, que dice, de quien cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces algunos dicen que como Jesucristo debe estar en el cielo hasta la restauración de todas las cosas, es hasta el tiempo en que hayan de ser restauradas, y Él vendrá a restaurarlas. No vendrá cuando estén restauradas, porque analizando y haciendo una correcta interpretación de las Escrituras, el mismo Señor Jesucristo, cuando está contando la parábola del juez malo y de la viuda aquella que fastidiaba y fastidiaba y la fastidiaba,
para que se le hiciera justicia. Y entonces Jesucristo termina la parábola diciendo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y una humanidad sin fe es una humanidad sin Cristo, y una humanidad sin Cristo es una humanidad sin santidad, porque la santidad la da es el Espíritu Santo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es glorificado, ese es el tema central. Entonces fracasó el judío, el fariseo, el escriba, fracasó también la iglesia ha fracasado. Si un solo creyente gana a una persona para Cristo en un año, y en el siguiente año esos dos ganan cada uno para Cristo, en el siguiente año serían 4, en el siguiente, si hacen lo mismo, serían 8, y en el siguiente 16, y en el siguiente 32, en el siguiente 64. ¿Cuántos años tardarían para ganar 8.000 millones? Piénsalo por un momento y haz el ejercicio y hazlo, y solamente se bastarían 33, 32, 33 años para ganar 8.000 millones. Y lo que quiere decir es que sí ha sido un fracaso en la evangelización del mundo, porque cuando Cristo vuelva, nos dice la Escritura, que la gente estará como en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento, es decir, en fiestas, jolgorios, y completamente desentendidos de Dios, como estuvo en la época del Génesis. La maldad del hombre era mucha sobre la tierra. El hombre solo piensa en los designios de la carne, de modo que voy a raerlo y acabar con todo lo que respira sobre la tierra. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y por último, el hombre del milenio también será un fracaso, porque aún con Cristo gobernando en el milenio, cuando termine el milenio, nos dice la Escritura que Satanás será suelto por un poco de tiempo, y cuando los 1000 años se cumplan, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. El número de los que seguirán a Satanás después del milenio serán como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El hombre ha sido un completo fracaso, por eso el hombre necesita a Dios. El hombre necesita de Dios. El hombre no se salva, el hombre es salvado por la misericordia de Dios. Es claro que Cristo como Dios es omnipresente, pero es preciso que hablemos de la presencia localizada del Señor. Y Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre. En Hebreos 7:25 nos dice que está sentado a la diestra del Padre y vive para siempre para interceder por nosotros. El próximo capítulo, mis amados, el próximo capítulo de la historia pondrá al descubierto la consumación del plan de Dios en un cumplimiento literal de lo que fue su primer advenimiento como siervo sufriente, y próximamente vendrá como sacerdote, como profeta y como Rey de gloria. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice Habacuc 2:14, Isaías 11:9, Salmo 72, Salmo 18, 24, 96, 97, 49, 102, Salmo 110 y muchos otros nos hablan de la gloria de Dios en el milenio. Miremos entonces ahora la descripción de nuestro Señor Jesucristo en gloria, que está dada en Apocalipsis
1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Empieza el apóstol a identificarse con los seres humanos que sufren. Dice copartícipe para los que dicen que un cristiano no debe sufrir. Si un cristiano no debe sufrir, creo que te están hablando de otro evangelio, porque es en la tribulación donde Dios moldea tu carácter. Pero bien, el tema es la gloria de Dios. Solo quería mencionarlo para que recuerdes que si en este momento estás padeciendo para que Cristo sea formado en ti, para que reflejes la gloria de Dios. Ahora reflejarás la humildad y la mansedumbre, la ternura, la lealtad, la fidelidad. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Reflejar a Cristo. Miremos entonces a Jesucristo. Ahora vamos a ver este tema de la gloria de Dios en dos partecitas. Esta primera parte vamos a ver a Jesucristo en esa exaltación y gloria. Dice: yo estaba en el Espíritu. Esta es obra del Espíritu Santo, mis amados. No te olvides. Yo estaba en el Espíritu, versículo 10, Apocalipsis 1:10. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza, y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo en gloria, y su mensaje de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Que esta Escritura, que este mensaje y que esta palabra de Dios te consuelen, te den paciencia, te fortalezcan, produzcan el carácter de Jesucristo en ti y reflejes su amor. El propósito para la iglesia es edificar y construirnos en la fe, edificarnos en la fe. Ese es el propósito de la palabra. Él está sentado en medio de la iglesia. El misterio de las 7 estrellas y de los candelabros, ya te lo dije en el versículo 20, apréndelo. Las 7 estrellas son, y los 7 candelabros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que no son ángeles celestiales, sino que son los mensajeros, los heraldos, el ministro de cada congregación y de cada iglesia. ¿Y por qué? Por una razón supremamente sencilla, porque cuando vamos a mirar más adelantico el mensaje del Espíritu Santo a las 7 iglesias, porque nos está diciendo
el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esos mensajes da un reconocimiento a cada iglesia y hace un juicio de reproche. A excepción de Esmirna y de Filadelfia, no le hace juicio de reproche, le hace reconocimiento. Y a la que no le hace reconocimiento es a la última, la iglesia apóstata, que es a la de la Odisea. Entonces, un juicio de reproche no se le hace a un ángel de Dios que no ha pecado y no ha fallado. Ellos no le han fallado a Dios, hacen las cosas perfectamente bien, las hacen en el poder de Dios y no se han revelado como el primero que se reveló, el que dijo: subiré a lo alto junto a las estrellas del norte. En el monte del testimonio pondré mi trono y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Allí surgió de Lucifer Satanás, porque Dios no hizo a Satanás, Dios hizo el ángel perfecto. Entonces, Él es la luz del mundo, Él está en medio de la iglesia. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él era la luz del mundo, nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. Y Él nos dice a nosotros en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz, la lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Miremos esa descripción. Dice, número 1, tenía vestiduras que llegaban hasta los pies, como vestían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes tenían unas vestiduras que llegaban hasta los pies. Nos dicen, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Así, con estas túnicas vestían los sacerdotes, vestían los profetas y vestían los reyes. Y su ropa nos habla del triple ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá como rey, como profeta, y vendrá como sacerdote. Además que vendrá como juez, porque todos los juicios han sido puestos en su mano. Como sumo sacerdote, Jesús nos concede acceso al Padre, nos dice Hebreos 10:19, que nos dio entrada directa al lugar santísimo. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, de plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos sin fluctuar nuestra posición y nuestra esperanza, de manera que Jesucristo nos da acceso al Padre. Como profeta, Jesucristo proclama y es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra, el verbo, era con Dios y era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra y esa palabra es la verdad. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Como Rey, Cristo gobierna y gobernará, como nos lo dice en Hebreos: tu cetro, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre dice del Hijo, observa, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Viene hablando Dios, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros.
Y tú, oh Señor, sigue diciendo el Padre, en el principio fundaste los cielos, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Él es el sumo sacerdote que nos da entrada directa al lugar santísimo. Él es el profeta que proclama la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que traen alegres nuevas de salvación, de los que dicen nación. Tu Dios reina, y como Rey Cristo gobernará sobre toda la tierra. En segundo lugar, Jesús tenía un cinto de oro ceñido al pecho, un cinto de oro ceñido al pecho, cubriendo su corazón, lo que significa que Cristo te guarda en el corazón. En Éxodo 28 al 30 dice: y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón azul para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe del pectoral del éfod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, los hijos de Dios en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del éfod de todo de azul. Amado que me escuchas, el Señor te lleva en su corazón. Nos sigue diciendo, su cabello, el número 3, y su cabeza eran blancos como la lana, como la nieve, lo que significa que Él es puro y sin pecado. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Nos dice 2 Corintios 5:21. Cuarto lugar, el Señor tenía sus ojos como llama de fuego, significando el poder penetrante. Nada permanece oculto delante de Él. Nada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, nos dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y observa versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo. Sus ojos como llama de fuego nos describen el poder penetrante de sus ojos. En quinto lugar, Jesucristo tenía sus pies como bronce bruñido, es decir, pulido y brillante, que significa juicio y poder perseverante. Cuando Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y la ponga arriba en un asta, en un palo, para que todo el que la mire sea sanado de la picadura de las serpientes, ese es juicio de bronce, porque Jesucristo fue a la cruz y Jesucristo fue juzgado en tu lugar. Jesucristo pagó en tu lugar y Jesucristo pagó la deuda del pecador. El bronce en la Biblia significa juicio y poder perseverante. Sus pies le llevaron de un lado al otro a predicar el Evangelio. Como te lo he dicho, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz, del que anuncia alegres nuevas, del que anuncia salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Voz de atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová
vuelve a traer acción. Cantad alabanzas, nos dice el profeta Isaías, esto lo cita Romanos 10:15, en Efesios también 6:15 y Apocalipsis 19:15. Esos pies que fueron clavados, ni aún clavados en la cruz, pudieron detener la proclamación de la salvación y de la manifestación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En sexto lugar, la voz del Señor era como la voz de muchas aguas, lo que significa su autoridad. Él es quien tuvo, tiene y tendrá la última palabra. Jesús anuncia salvación. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces dice que sobre los hijos de Dios habrá luz y habrá salvación, pero sobre los ciudadanos de esta tierra, nos dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía es celestial. Pero los que no acepten esa ciudadanía celestial tendrán la ciudadanía de las naciones. Y dice que sobre las naciones vendrá oscuridad, pero sobre nosotros amanecerá Jehová, voz de atalayas, como también lo dice la palabra del Señor por todas partes, luz a los que han hecho su voluntad y han aceptado la salvación que es de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Entonces el Señor vendrá con salvación para nosotros, pero con reproche, juicio y condenación para los que no atendieron al llamado. En séptimo lugar, Jesús sostenía 7 estrellas en su mano derecha. El 7 significa plenitud. Las estrellas son los ministros de la iglesia, como te lo he mencionado. Los ministros, los pastores, los mensajeros, lo que quiere decir que es Él quien sostiene y garantiza salvación a los suyos. Como lo dice también el profeta Daniel, Él es nuestra salvación. Levántate y resplandece, como lo dice la Escritura. Y en Daniel 12:3 nos dice la Escritura que habrá una tribulación tan grande. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero observa esto para que te animes a hacer lo que el Señor manda, a proclamar la palabra. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ven al Señor. Y en octavo lugar, el Señor tenía una espada aguda que salía de su boca, su palabra es esa espada aguda. La palabra de Dios es viva y eficaz, como te lo acabo de leer en Hebreos 4:12. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. En 2 de Pedro 1:21 dice que la Escritura no fue traída nunca por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. En noveno lugar, y ya para terminar, tenía su rostro resplandeciente como el sol, en todo su furor, que significa su presencia resplandeciente, en toda su majestad, honor y gloria como Dios. Lo dice Mateo 10:27. El Señor en todo su esplendor y en toda su majestad es la manifestación, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos
de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta es la manifestación soberana, poderosa, sublime de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Ponte en las manos del Señor y participa de la gloria de Dios, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y es para que participemos de su naturaleza divina, no para que seamos dioses, sino para que estemos unidos a Cristo por toda la eternidad en un mundo perfecto. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y establezcas tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la integridad, de la virtud, de la humildad, de la bondad, de la misericordia, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Quiero reflejar a Cristo, bendito Dios. Prepárame, transfórmame, moldéame, equípame, úngeme y úsame. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gracia y paz sean multiplicadas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa bondad maravillosa, Señor, porque viniste hace 2000 años como un humilde carpintero y el mundo te rechazó. Y el mundo te sigue rechazando, como dice Isaías. Quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo como raíz de tierra seca. No hay parecer ni hermosura en él. Pero tú vendrás, Señor, con belleza, hermosura y esplendor insuperable, porque como lo dice el salmista, el Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gloria de Dios se ha derramado en ti. Derrama mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Gracias, Jesús, por tu bondad, tu amor y tu maravillosa salvación. Bendice nuestras vidas. Clamo por tu iglesia en toda la tierra y clamo por nuestros parientes, familiares, amigos, conciudadanos que aún no te han aceptado como Señor, como Dios y como Salvador. Solo hay salvación en ti, mi Cristo. Oramos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestra América. Oramos, Dios, por los que están en eminencia. Oramos también por los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, terroristas, narcotraficantes, prostitutas, ladrones, ateos. Y oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.